Buen día, estimados estudiosos. Mi nombre es Cristian Camilo López Velandia y hoy vamos a hablar sobre la metodología de marco lógico y su aplicación para proyectos de intervención. Para lo cual voy a dar inicio a compartir la pantalla con la finalidad que ustedes puedan observar la presentación. Entonces, ¿qué es el marco lógico? El marco lógico para un proyecto de intervención es un conjunto de acciones sistemáticas planificadas basadas en necesidades identificadas y orientadas a metas como respuesta a unas necesidades con una teoría que lo sustente. ¿Qué busca el marco lógico? El marco lógico busca que partiendo desde el análisis y planificación de planes de acción se puedan dar soluciones a problemáticas específicas dentro de un proceso determinado, ya sea un proceso que se desarrolla dentro de una organización, un proceso que determina en un contexto natural, ambiental, etcétera. Este marco lógico y enfocado hacia el proyecto de intervención, que es lo que se busca en esta asignatura y en esta videoclase, es evidenciar cómo se puede aplicar la metodología de marco lógico para el desarrollo de un proyecto de intervención. Por lo cual, este proyecto de intervención basado en la metodología de marco lógico tiene 4 grandes fases. La primera, que es una fase de diagnóstico de análisis y una fase de planificación y diseño del plan de acción, que es lo que se va a basar en esta videoclase el día de hoy. Las siguientes dos fases que son ejecución de las acciones del plan propuesto, la evaluación formativa del proceso y sumativa del producto, que se desarrolla en una fase de planeación, de implementación, se verán en la próxima videoclase. Entonces, la primera parte, primer módulo. Vamos a hablar sobre la metodología de marco lógico. ¿Cuál es el fundamento de esta metodología? ¿Cuál es su uso? Entonces, la metodología de marco lógico sirve para 3 grandes cosas. La primera, para la planificación de proyectos carentes de precisión, que presentan objetivos múltiples que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto. ¿Qué significa esto? Que con esta metodología yo puedo básicamente determinar cuáles son las problemáticas específicas dentro del proceso y determinar cuáles son los objetivos realmente importantes para su solución, con la finalidad pues de dar respuesta a estas problemáticas, dar respuesta y solución a las problemáticas caracterizadas. Lo segundo son proyectos que no se ejecutaban exitosamente y el alcance de la responsabilidad de la gerencia del proyecto no estaba claramente definida. ¿Cómo funciona la metodología de marco lógico en este objetivo específico? Esta metodología nos permite centralizar y determinar nuevamente cuáles son las problemáticas específicas, cuáles son los puntos que presentan bajo control, cuáles son las características específicas del producto que tienen que ser tenidas en cuenta para mejorarlo y con base en esta caracterización yo puedo realmente centrar en qué quiero hacer, cuál es mi propósito específico y determinar cuál es el alcance del director de proyecto, del gerente de proyecto, para desarrollar adecuadamente su propuesta. Y por último, cuando no se existe una imagen clara de cómo lucirá el proyecto si tuviera éxito y los evaluadores no tendrían una base objetiva para comparar lo que se planteaba con lo que sucede en la realidad. Esta metodología de marco lógico busca que al final de su diseño se generen proyectos por metas y objetivos. Entonces, ¿qué sucede? Esta metodología me permite saber, uno, lo que ya habíamos dicho, definir un problema central. Dos, definir cuáles son los objetivos específicos a los cuales tiene que atender el proyecto. Y tres, me permite saber cómo voy a evaluar el avance de mi proyecto, cómo evaluar la gestión, cómo evaluar la importancia de la solución de este proyecto para mi problema central con el objetivo de tener una base objetiva para comparar lo que se planeó versus lo que se ejecutó. Entonces, esta metodología tiene 7 grandes pasos. El primero es la definición de un problema central. Esta definición de un problema central se tiende a hacer a través de una lluvia de ideas o una reunión de pares frente al proyecto. Se tiende o se solicita que esta definición del problema central no sea únicamente responsabilidad del gerente del proyecto, sino también que se haga un análisis con los involucrados. Para eso es que se desarrolla algo que se llama una matriz de stakeholders, un análisis de involucrados, donde se plantea quiénes son las personas a las cuales les puede servir la implementación de un proyecto y siendo estas las personas que están dentro del problema central, o sea, están viviendo cuáles son las problemáticas internas. Y una vez se define el problema central y en ese de involucrados, pues se desarrolla una lluvia de ideas para desarrollar un análisis de problemas, que en la metodología de marco lógico se llama un árbol de objetivos. Este árbol de objetivos básicamente lo que plantea es plantear un objetivo central que es el problema macro y hacer las divisiones entre las causas y las consecuencias de ese problema central.
Luego, se hace una transformación de este árbol de análisis de problemas o árbol de problemas en un árbol de objetivos o análisis de objetivos. Básicamente, ¿en qué consiste? En transformar todos esos problemas en soluciones, plantear qué objetivos o qué propuestas yo puedo desarrollar para darle solución a estos problemas. Luego se hace un análisis de alternativas donde se escoge las opciones más viables. Esto ya vamos a hablarlo más adelante. Y cuando ya se tienden las opciones más viables, se hace un diseño de estrategias que dan razón a la matriz de marco lógico. Conclusión. En estos tres primeros pasos defino cuáles son las problemáticas. En estos dos pasos defino cuáles son las posibles estrategias. Y en estos dos pasos defino cuáles son las estrategias viables que yo puedo aplicar en mi organización, en mi proyecto, en mi problemática específica para darle solución. Esta matriz de marco lógico tiene una característica de suma importancia, es que en esta se plantean los objetivos, las metas y los indicadores, siendo los indicadores la forma como yo evaluar el desarrollo, el avance de mi proyecto y evaluar la efectividad del mismo. Y en este diseño de estrategias es, ¿yo qué voy a hacer? Aquí se plantean realmente cuáles son los propósitos y cómo son los procedimientos que yo voy a desarrollar para la solución a la problemática central o a las problemáticas específicas que yo ya escogí. Entonces, partiendo de la definición del problema y análisis de involucrados, vamos a saltar directamente al análisis de problemas. Aquí tenemos un ejemplo tomado del área de proyectos y programación de inversiones del ILPES, que fue un árbol de problemas, donde el problema central fue la alta accidentalidad de automotores. Entonces, este vamos a llamarlo el problema central. Al problema central se le determinaron unas consecuencias o efectos. ¿Cómo se hace la determinación de este árbol de problemas? Básicamente, yo parto de una problemática central y luego empiezo a determinar cuáles son las consecuencias que me está produciendo esta, esta problemática central y empiezo a hacer relaciones, partiendo desde causas muy grandes y luego las subcausas. Por ejemplo, la alta accidentalidad de automotores me puede generar que los pasajeros lleguen tarde, lo cual me puede ocasionar, en una segunda consecuencia, altas pérdidas económicas, tanto para mi organización o para mi proceso, dado que yo estoy generando, dado que, digamos, la organización está generando este tipo de accidentes, y también para los pasajeros que llegan tarde al trabajo, dado que pueden perder negocios importantes o perder su empleo por esta problemática específica. Entonces, aquí vemos una relación directa. También podemos encontrar una alta frecuencia de lesiones y muertes que tiene una relación directa con altas pérdidas económicas, dado que la organización, debido a la alta accidentalidad que están generando sus automotores, tiene que estar pagando todas las consecuencias de demandas y seguros debido a estas razones. Entonces, también una relación directa. Otra relación directa con alta frecuencia de lesiones y muertes es que la imagen de la empresa se ve mejorada. Entonces, si ustedes notan, aquí lo que estamos viendo son relaciones entre cada una de estas consecuencias. ¿Cuál es el objetivo? Siempre, no solo plantear una consecuencia o efecto de primer orden, sino también evidenciar efectos de segundo orden y tratar de encontrar la mayor cantidad de relaciones posibles entre ellas. Luego, después de ver los efectos, tengo que mirar las causas. ¿Qué es lo que genera esta problemática? Entonces son las causas. Estas causas, el objetivo también es evidenciar no solo un primer orden de causas, sino también causas de segundo o tercer orden en caso que se pueda frente a la problemática central. Entonces, nuestra problemática central es la alta accidentalidad de automotores. ¿Por qué se da? Entonces, un ejemplo, se puede dar por la imprudencia de los conductores, pero no sobre la culpa de los conductores, también se da por las calles en mal estado, o por los vehículos en mal estado, debido a que son obsoletos o hay mal mantenimiento de vehículos. Entonces aquí ya hay varias causas que me están generando esta problemática central. Entonces aquí es muy importante que se evidencien todas las causas que están generando esta problemática central, debido a que es importante. Recuerden siempre esto. Una causa que no se determine, si no se determina una causa, posiblemente esa causa se deje olvidada y que aunque para este momento, para el tiempo hoy, esa causa sea muy pequeña, en futuro esa causa se generan sinergias positivas que lo que hace es empeorar la problemática. Entonces, esta fase de determinación de las causas y efectos que tiene un problema central es muy importante, dado que desde aquí es el punto de partida para el desarrollo de un adecuado proyecto. Ahora, una vez tenemos un árbol delimitado, un árbol de problemas
ya estructurado, ya aprobado, por decirlo así, por gerencia, donde se está recogiendo todas las causas y todas las consecuencias que me está generando mi problema central, yo parto de hacer un árbol de problemas a volverlo un árbol de objetivos. Que básicamente, ¿qué es? Es convertir los estados negativos del árbol de problemas, que fue el anterior que mostré, al árbol de soluciones expresadas en estados positivos. Entonces, básicamente se busca que esos objetivos pasen de los organizar desde los generales a los específicos. Y aquí se parte de lo primero. ¿Cuál es mi primer objetivo que yo quiero hacer? Recordemos que en el árbol de problemas, aquí era la alta accidentalidad de automotores. ¿Cuál es mi objetivo? Reducir la accidentalidad de los automotores. Ese se supone que para este árbol de objetivos sería el problema principal. Queremos reducir la accidentalidad de automotores. ¿Para qué? Ahora aquí vemos qué consecuencias positivas me puede traer esto. Lo primero es que si reduzco la accidentalidad de mis automotores, de los automotores de mi empresa, los pasajeros que yo llevo van a llegar a tiempo y voy a disminuir, para mis pérdidas económicas van a disminuir. Al disminuir la accidentalidad de los automotores, voy a reducir la frecuencia de lesiones o muertes y la imagen de mi empresa se va a ver mejorada. Entonces, al reducir este objetivo, al cumplir este objetivo general, este objetivo grande, pues yo voy a empezar a ver muchas cosas muy buenas para mi organización. Entonces, ese es el objetivo. Pero para lograr estas grandes consecuencias, estos grandes efectos, yo tengo que yo tengo que hacer ciertos planes de acción. ¿Cuáles? Mejorar la prudencia de los conductores. ¿Y para ello qué puedo hacer? Para ello tengo que hacer capacitaciones. Puedo, si quisiera, mejorar las calles de buen estado, hacer programas de pavimentación, pero ya vamos a hablar más adelante que este tipo de planes no necesariamente aplican dentro de la organización, entonces no pueden ser viables para la misma. También puedo hacer vehículos en buen estado, es decir, yo puedo hacer programas para que los vehículos que los que tiene mi organización se encuentren en buen estado. ¿Cómo? Renovando la planta vehicular o haciendo un adecuado mantenimiento de los vehículos. Entonces aquí, lo que estamos viendo con este árbol de objetivos es que existen causas que yo puedo revertir desde la propia gestión de mi organización o desde mi proyecto. Conclusión, yo aquí puedo generar un proyecto dentro de una organización o dentro del ambiente, desde el contexto en que ustedes estén manejando, con la finalidad del problema central y partiendo de las problemáticas específicas que se encontró que causan esta, puedo generar programas o puedo generar acciones para reversar y volver estas acciones positivas. Ahora, yo tengo determinadas mis objetivos, ya tengo determinados mis objetivos generales específicos. Mi general, reducir la accidentalidad de los automotores. Un específico, mejorar la prudencia o mejorar las condiciones de calidad para el transporte de los conductores, mejorar la planta vehicular de mi organización. Otro objetivo específico puede ser renovar la planta de vehículos de la organización o hacer un adecuado mantenimiento. Entonces aquí ya estoy viendo objetivos. Y de ahí de ese árbol de objetivos se llega a la estructura analítica del proyecto o la famosa matriz de marco lógico. Esta matriz de marco lógico se parte desde el árbol de objetivos. Entonces, si ustedes hacen la comparación entre el anterior árbol y este, es exactamente el mismo. La única diferencia es que ya empiezan a adquirirse unas palabras específicas. A las consecuencias positivas que yo quiero darle a una organización, se vuelve la finalidad de mi organización. Esto es lo que yo quiero para mi organización, esto es lo que yo quiero para mi producto, para mi proyecto, perdón. ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis fines? Que se reduzcan las pérdidas económicas de la organización, que la imagen de la empresa sea mejorada, que la frecuencia de lesiones y muertes sea mejorada, u otro ejemplo en el que ustedes estén desarrollándose. Para ello, ¿qué tengo que hacer o cuál es mi propósito central, mi objetivo central? Yo quiero reducir la accidentalidad de los automotores de mi organización. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué componentes o qué tengo que hacer para reducir esto? Aquí ya se cambia un poquitico. Transformamos nuestros objetivos específicos, lo que queríamos hacer, en programas. ¿Qué programas puedo hacer? Aquí el primer objetivo era mejorar las condiciones de calidad de la conducción de los conductores. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues a través de un programa de capacitación de conductores. Entonces va mi primer programa. ¿Yo qué quiero hacer? Capacitarlos. ¿Y para ello qué necesitaría?
Pues primero, contratar docentes y segundo, seleccionar los participantes. Este proceso de selección podría ser las personas que tienen mayor accidentes de tránsito o toda la totalidad de las personas que están trabajando como conductores en mi organización, etcétera. Lo segundo, otro componente puede ser calles pavimentadas. Pero pregunta, ¿mi organización es de responsabilidad pavimentar las calles? Entonces posiblemente este es un programa que desde mi organización, desde la gestión de mi proyecto, no tendrá que aplicarlo definitivamente. Otro componente para desarrollarlo. Vimos que en los objetivos aquí había una renovación del parque automotor que está dividido en dos grandes objetivos. Hacer la renovación del parque automotor o hacerle mantenimiento. Entonces, ese se me transforma en dos grandes componentes. El primero, generar una transformación completa, perdón, la compra del parque automotor nuevo, o sea, adquirir nuevos vehículos. ¿Para ello qué tendría que hacer? Entonces aquí vienen las actividades. La primera actividad para este segundo programa que yo podría aplicar es hacer la cotización de los valores del parque automotor. ¿Cuánto me costaría renovar completamente mi parque automotor? Para ello, yo tenía que hacer todo un programa, todo un análisis de viabilidad económica frente a la compra de los mismos. Entonces va una primera actividad. Y una segunda actividad es hacer la licitación con una organización específica y hacer la compra. Entonces tengo dos actividades y al cumplir estas dos actividades podría cumplir este objetivo, que es la cotización de nuevos vehículos, y sería un grano de arena, sería una acción positiva para darle cumplimiento a al propósito general de mi proyecto. Así también vemos como componente pues el taller de mantenimiento, que se tenía un tercer programa que tiene dos actividades: dotar un nuevo taller y construir infraestructura. Conclusión, aquí lo que estamos viendo es que partiendo de un árbol de problemas bien estructurado, luego transformándolo en un árbol de objetivos y luego transformándolo en una estructura analítica de proyecto, una matriz de marco lógico, ya estamos determinando qué programa yo puedo realizar para aportar a mi propósito. Es decir, aquí estamos generando actividades y acciones específicas de un proyecto de intervención para darle solución a un problema evidenciado a partir de una reunión de los involucrados en el mismo. Ahora, esta estructura de matriz de marco lógico, y volviendo a lo que hablamos al principio, que esta metodología me permite determinar indicadores y está basado en acciones por cumplimiento a metas, entonces aquí yo tengo que desarrollar metas e indicadores, medios de verificación y supuestos hipótesis para el desarrollo de mi proyecto. Recordemos, aquí estamos en fase de diseño. Entonces, fines, propósitos, componentes, actividades. A cada uno de ellos, con base en lo que vimos en la diapositiva pasada, se le tiene que definir unos indicadores, los cuales nos proveen un método de evaluación confiable que permite saber el avance que se tiene en términos de logros en el tiempo. Conclusión, aquí estamos hablando de qué estoy cumpliendo en el tiempo de desarrollo de mi proyecto. Por ejemplo, en las actividades de de adquisición de nuevos vehículos. Entonces yo puedo hacer un indicador de, por ejemplo, actividades realizadas, que puede ser el número de concesionarios o número de propuestas para compra de vehículos nuevos frente a las propuestas. Yo dije, yo voy a hacer la cotización en 20 establecimientos de venta de vehículos, pero solo hice 10. Entonces, si aplicamos este indicador para determinar cuál ha sido el avance de la actividad específica que yo me planteé, siendo mi meta realizar 20 cotizaciones, pero a la fecha solo hice 10, entonces actividades realizadas solo hice 10, actividades propuestas tenía 20, por el 100%, mi indicador me estaría diciendo que llevo el 50% del cumplimiento a la meta específica hecho. Conclusión, todavía no he cumplido mi meta, por ende toda la actividad que estoy desarrollando no se encuentra completamente y ahí empieza una cadena. Dado que no se ha cumplido la meta, pues no se ha cumplido el componente, no se ha cumplido el objetivo específico, y como no se ha cumplido el objetivo específico, pues el general tampoco se ha cumplido. Entonces, el gerente de proyecto, el director de proyecto, sabe en qué estado de avance va el proyecto y sabe qué acciones tomar de la implementación del proyecto para darle una mejor solución. Recuerden que esos proyectos también se basan en la metodología del ciclo PHBA. Estamos planeando, en este momento nos encontramos en fase de planeación, y cuando estemos implementando, pues pasaremos al hacer, verificar y al actuar.
¿Listo? Entonces aquí vemos otra serie de ejemplos de indicadores, por ejemplo, total de producción realizada versus planeación planeada y total de desperdicios versus total de producción. Todos esos indicadores son dependientes de las metas que yo planteé. Asimismo, en estos medios de verificación es de dónde voy a obtener información para poder aplicar los indicadores. ¿Qué significa esto? Que son los entregables que dan constancia del trabajo, del estado de avance que se debe lograr en el tiempo y de los recursos que se van a utilizar. En pocas palabras, son las evidencias que yo voy a tener para darle para que me permiten aplicar para utilizar los indicadores y evidenciar el cumplimiento frente a las actividades, componentes y propósitos de de mi proyecto. Evidencias que yo puedo utilizar básicamente, evidencias fotográficas, informes de ventas y producción, informes de comités, cantidad de producción de una organización, de reducción de parámetros físico-químicos saliendo de la salida de una planta de tratamiento. Entonces aquí hay varias tipos de medios de verificación que dependen única y exclusivamente del proyecto que se esté desarrollando. Ahora, supuestos, se me olvida supuestos. Los supuestos son las hipótesis que yo puedo plantear para el cumplimiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, para el programa de capacitación de los conductores, un supuesto que puedo hacer es que, basados en la contratación de una adecuada planta docente que me permita hacer la implementación de mi proyecto de capacitación, la totalidad de los conductores me va a mejorar significativamente la prudencia y por ende se va a reducir el número de accidentes con base en el ejemplo que hemos tratado a lo largo de esta videoclase. Sin embargo, eso es un supuesto y de pronto en la realidad se da otro escenario, que por ejemplo los conductores, así hayan asistido al curso, pues no mejoraron sus habilidades de conducción. Entonces aquí son supuestos y yo tengo que tener en cuenta acá todos esos supuestos para tomar medidas correctivas y mejorar la planeación de mis actividades. Entonces siempre es vital tener este tipo de supuestos con la finalidad de evidenciar diferentes escenarios y yo como gerente de proyecto, cómo puedo darle solución a los mismos. Ahora, vamos a pasar a las actividades. Recuerden que al principio, en el punto 7, se hablaba de la estructuración de de los programas, es decir, la estructuración del qué voy a hacer, los procedimientos para el desarrollo de dichas actividades. Para ello, se propone esta estructura, que es una estructura es una ficha para cada uno de los programas a realizar dentro de mi proyecto, con base en las políticas del sistema ISO 9001 al ISO 14001. Esta ficha tiene diferentes características que me permiten que a cualquier persona que tome la vocería, que tome el liderato de la generación del programa, o sea, de la implementación del programa, pueda entender realmente qué tiene que desarrollar. Para ello, esta ficha tiene el objetivo específico al cual mi programa va a apuntar. Por ejemplo, este programa puede ser mejorar las condiciones de calidad de la conducción de los conductores de mi organización. Entonces, este sería el objetivo específico que ya viene desde el árbol de objetivos. O el otro puede ser capacitar a los empleados sobre los procedimientos para la disposición correcta de los residuos sólidos en caso que yo tenga una problemática de incorrecta disposición de residuos en la organización. Entonces, luego, con este objetivo se plantean las metas de este programa. La meta o las metas, dependiendo del alcance que le quieran dar a este programa. Por ejemplo, y recuerden que la meta surge del objetivo planteado. Y para este objetivo que se colocó en este ejemplo, puede ser capacitar al 100% de los empleados sobre los procedimientos para la exposición correcta de los residuos en un lapso de 3 meses. Esta meta tiene varias cosas. La primera, tiene una valoración cuantitativa que se solicita que en la medida de lo posible sea cuantitativa para poder determinar el avance de esta frente al objetivo planteado. Lo segundo es que me está diciendo qué va a hacer, qué es lo que se plantea, qué es lo que se requiere evidenciar. Y lo tercero es en cuánto tiempo. Normalmente las metas tienen un valor cuantitativo que se plantea hacer y en qué tiempo específico. ¿Para qué está este indicador cuantitativo? Para poder aplicar el valor, para poder determinar con el indicador específico cuál es el grado de avance. ¿Por qué el tiempo?
porque estos programas siempre tienen que tener un límite de tiempo, dado que no se pueden plantear hacia el infinito, porque todos los proyectos tienen un rango de acción, un tiempo en el cual inician, un tiempo en el cual finalizan. Y cada uno de los programas tiene que ir en consecuencia de lo que se plantea a lo largo de todo el proyecto. Entonces es muy importante ustedes siempre tener un tiempo, porque este también les va a dar el control frente a la ejecución del mismo. Luego viene el indicador, que ya se ha hablado, que nos provee un método de evaluación confiable que permite saber el avance que se tiene en términos de logros en el tiempo. Recuerden lo posible, lo que les venía diciendo, utilizar indicadores cuantitativos que permitan evaluar el grado de cumplimiento y de desarrollo de este proyecto para el objetivo específico. Luego, viene una evaluación de actividad a controlar. Aquí se especifica exactamente qué es lo que se quiere controlar, es decir, la causa. ¿Cuál es la causa que me originó todo este programa para los objetivos que venimos hablando? Si esto fuera un programa para capacitar a los conductores, el problema vendría siendo la imprudencia de los conductores para conducir. ¿Dónde se obtiene? Pues el árbol de causas, el árbol de problemas. Entonces, pues muchas de esas cosas ya se han venido desarrollando a lo largo de todo el proyecto, en toda la fase de diseño. Ahora, aquí es específico, es acciones generales. Aquí, este es vital, dado que en esta se tiene que plantear exactamente los procedimientos o acciones que se van a desarrollar para el desarrollo de este programa. Siempre se solicita o se sugiere que esas acciones se planteen de una manera que cualquier persona que tome este programa, es decir, que tome el liderato de esta actividad, pueda entender qué tiene que realizar. Para ello, pues se recomienda el uso de diagramas de flujo usando los símbolos propuestos por el ANSI o texto numerado. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Luego en los criterios operativos, que son las características mínimas que debe proveer la organización o el proyecto para el adecuado desarrollo de la actividad. Si yo planteo hacer un programa de capacitaciones, yo no puedo hacerlo en la planta de la empresa. Yo tengo que tener unos espacios, por ejemplo, un salón, un tablero, un televisor en el caso que se quieran plantear multimedias, espacio en silencio, pupitres para las personas que van a estar dentro de la organización, etcétera, etcétera. Si yo planteo hacer la transformación del parque automotor, entonces yo que tengo que tener pues características mínimas de transporte para la persona que va a hacer las licitaciones, tiempo dentro de la organización para desarrollar reuniones, etcétera, entre otras. Luego, el lugar de aplicación y población beneficiada. Aquí se establece el lugar donde se va a desarrollar la actividad y la población que será beneficiada. Para el ejemplo de la capacitación de los empleados sobre los procedimientos para la disposición correcta de los residuos sólidos, ¿qué podría ser? Un lugar de aplicación, un salón, el lugar de la empresa, un salón comunal, lo que tenga la empresa a disposición o el proyecto a disposición para desarrollar esta actividad. Y la población que se verá beneficiada, para nuestro ejemplo, vendría siendo los trabajadores de la organización, los conductores de la organización. Entonces, lo mismo, aquí depende de cada una de las actividades y programas que se quieran desarrollar. Ahora, ¿qué personal se requiere para el adecuado desarrollo de la actividad? ¿Esto para qué es? ¿Para qué se requiere esta específica? Porque nosotros no podemos colocar a un conductor de los que sabemos que conduce mal a ser la persona que capacita al resto de los trabajadores. Aquí el objetivo es que ustedes siempre coloquen cuáles son las personas requeridas para la tarea o para el programa específico que se quiere plantear. Luego el responsable de la actividad, que es la persona que se encarga de supervisar la actividad, es la persona que se encarga de evidenciar, de tomar evidencias y de saber cómo es el grado de cumplimiento de la misma. Luego en el presupuesto, que el objetivo es que siempre planteen presupuesto para cada uno de los programas que desarrollen y luego un presupuesto general, con el objetivo de saber cuánto es el costo de su proyecto y si es viable su implementación o no. Y por último, el cronograma. Recuerden que este cronograma es para cada una de las actividades para luego generar un cronograma general con la finalidad de evidenciar los tiempos en cada uno de los procesos específicos que se quieren implementar para mejorar, para obtener los propósitos y los fines específicos del proyecto que se quiere desarrollar. Ahora, vamos a hablar un poquitico sobre las acciones generales, sobre los procedimientos que se quieren desarrollar. ¿Se acuerdan que les dije anteriormente que se debe hacer procedimientos que los comprenda cualquier persona que tome esta actividad para el desarrollo, para su desarrollo y su ejecución? Entonces, para ello se proponen diagramas de flujo que permitan a cualquier persona hacer cualquier actividad que se tenga planteada. Ahora, aquí les traigo un ejemplo muy básico, que es hacer un café.
Entonces, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Pues qué elementos se necesitan, cuáles son las actividades básicas que se requieren hacer y cuáles son los procedimientos que se deben aplicar para la ejecución adecuada de la actividad. Entonces, partiendo de los símbolos del ANSI, donde las elipses son los inicios y finales, los cuadrados son procedimientos, estas figuras son demoras, estas son decisiones, pues se plantea un diagrama de flujo básico para hacer un café. Muchos pueden hacerlo de otra manera, pero cualquier persona que no sepa hacer un café, pues puede utilizar este diagrama de flujo básico para desarrollarlo. Se toma una olla, se toma el café del agua, se calienta en una estufa, se revuelve con una cuchara, se espera ebullición del agua. Si ya ebullió, si no ebullió, pues se sigue esperando ebullición. Entonces aquí se genera un loop y en el cuando ya ebulla, pues se salta, se saca, te quita la estufa, se cuela, se le agrega azúcar, se agita y se sirve y se toma. Entonces esa un procedimiento muy básico, pero lo que se busca es ejemplificar cómo se utilizan los diagramas de flujo para hacer una adecuada presentación de la actividad a desarrollar en el programa específico. Una vez ya se tiene el procedimiento en un diagrama de flujo texto numerado, pues podemos pasar al cronograma de actividades o presupuesto. El cronograma de actividades se sugiere utilizar un diagrama de Gantt, dado que me está evidenciando en un tiempo específico cuáles son las tareas que se están desarrollando, si algunas se están desarrollando simultáneamente o si algunas son requisito para que se desarrolle la otra, como por ejemplo este caso o este caso. Entonces, estas son vitales, dado que el gerente de proyecto va a saber en qué momento puede estar evaluando la eficiencia o eficacia del desarrollo de mis actividades o mis proyectos con miras a cumplir el objetivo general. Y lo segundo, determinar un presupuesto. Esto es vital, dado que en la elaboración de un proyecto de intervención siempre se requieren costos, siempre tienen costos y siempre se requiere dinero para su ejecución. Por ejemplo, la contratación de nuevo personal para la ejecución de un programa de capacitación o el transporte de una persona para hacer la licitación en los diferentes estamentos. O, por ejemplo, para el caso X, que mi organización sí puede hacer procesos de pavimentación, entonces la compra del pavimento, la compra de los materiales para transporte, la contratación de las personas para hacer la pavimentación, entre otras. Entonces, siempre el objetivo es hacer un presupuesto. Y recuerden esto, que es básico. Al total, siempre súmenle un 10% de imprevistos como mínimo, con la finalidad de que si existen gastos que no se tuvieron en cuenta dentro del presupuesto, pues este por ciento de imprevistos lo permita solventar sin entrar en pérdidas económicas. Aquí les coloco pues dos links de YouTube con la finalidad que ustedes puedan aplicar, desarrollar cómo se pueden hacer diagramas de Gantt automáticamente desde Word, y aquí una plantilla que tiene Excel para el desarrollo para el desarrollo de presupuestos en el caso que pues ustedes no tengan conocimientos para hacer uno. Ahora, ya hemos visto qué es un fin, qué es un propósito, qué es un componente, qué es una actividad, cuáles son las características básicas de una actividad. Ahora, vamos a hablar de viabilidad. La primera viabilidad viene desde la gestión de la organización que se puede desarrollar. Y ya vimos que esta es muy poco probable para la gestión de una empresa, de una organización. Ahora, luego la siguiente es viabilidad económica. Mi empresa, muy poco probable, puede generar la renovación completa de la planta vehicular. Conclusión, esta seguramente no es viable. Luego viene la tercera, es viabilidad económica en términos de lo que puede realizar la organización, y podemos encontrar que estas dos son pueden ser las más viables. De igual manera, la decisión siempre viene a cargo del gerente de proyecto, del director de proyecto, junto con las personas que se encuentran a la cabeza del planteamiento del proyecto. Sin embargo, para nuestro ejemplo, que es muy práctico, vamos a tomar que estas dos son las más viables. Entonces vamos a tomar la primera, que es el programa de capacitación, como el programa de mayor viabilidad para determinar, para mejorar o para ser un grano de arena para cumplimiento del propósito específico de la organización. ¿Listo? Entonces vamos a tomar este como programa bandera. Entonces, de nuevo, escogimos el programa para reducir accidentalidad, que es el programa de capacitación a conductores, que digamos podríamos llamarlo que es el programa más viable y más económico para propender por el cumplimiento del propósito. Y recordemos que
este programa tiene en cada una de sus actividades específicas, se le tiene que aplicar, se le tiene que determinar objetivos, metas, indicadores, ya los hemos hablado, la actividad de desarrollar o controlar las acciones generales, los criterios operativos, el lugar de aplicación y otros como el presupuesto del cronograma. Siempre, recuerden siempre, seleccionar los programas más factibles para resolver el problema. No busquen resolver todos, busquen las actividades que tengan la mayor capacidad para resolver el problema y que económicamente sean las más viables, es decir, que sean las que económicamente no superen el presupuesto general del proyecto. Y luego, cuando ya tengan el programa seleccionado, inicien con el diligenciamiento de la estructura analítica del marco lógico, de la matriz de marco lógico, planteando objetivos, metas, indicadores y métodos de verificación. Aquí yo hice un ejemplo de los objetivos, metas, indicadores para el programa de capacitación. ¿Cuál podría ser mi objetivo para ese programa? Capacitar a los conductores sobre normas de tránsito y las buenas prácticas de conducción. ¿Cuál es mi objetivo? Hacerles una capacitación. ¿Qué metas? Entonces, acordemos que habían dos grandes actividades en ese programa. El primero, hacer la contratación del docente y la segunda es la capacitación. Entonces, para la contratación del docente, como meta se planteó contratar a un docente, entonces aquí viene el dato cuantitativo, que realice capacitaciones sobre buenas prácticas de tránsito y buenas prácticas de conducción. Aquí ya vemos qué es lo que quiero plantar en un mes. Y aquí vemos el tiempo específico que tengo para hacer esa contratación. ¿Cuál es mi indicador? Pues mi indicador viene siendo docentes contratados. Este es casi una solución dicotómica. Lo contraté sí, entonces perfecto, cumplí. Lo contraté no en un mes. Conclusión, esta actividad no se puede desarrollar, por ende este objetivo no se cumple y por ende este programa no se pudo realizar. ¿Y cuál es el medio de verificación? Sencillo, el contrato del docente. El contrato del docente, donde se planteen qué actividades tiene que realizar en cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo se contaría? Vamos a mirar la siguiente meta. La siguiente meta, ya desde la capacitación, es capacitar al 100% de los trabajadores de la empresa sobre normas de tránsito y las buenas prácticas de conducción en 3 meses. Entonces, este contrato docente vendría siendo un plazo de 3 meses para hacer la capacitación al 100% de los trabajadores. Aquí, ¿qué encontramos? El indicador para el programa de capacitación. Si yo quiero capacitar al 100% de los trabajadores, si tengo 1000 trabajadores y capacito 800, vendría siendo el 80% de cumplimiento. Entonces, conclusión, el indicador no se cumplió. O, caso contrario, tengo 1000 trabajadores, capacité a los 1000 trabajadores, 100% de cumplimiento, cumplí la meta, entonces cumplí estas dos metas, se asume que se cumplió el objetivo y se asume que se cumplió el programa de capacitación. Por lo tanto, si se cumplió el programa de capacitación, se están viendo los resultados frente al propósito, que ese propósito también tiene su indicador específico. Ahora, ¿qué métodos de verificación tengo para ese indicador? Las fotos, el listado de asistencia y las diapositivas presentadas como ejemplos para verificar que se desarrollaron los programas de capacitación. Muchachos, esto es todo. Les presento alguna bibliografía que ustedes pueden utilizar para el desarrollo de su proyecto de intervención. Espero que este haya sido de su agrado. Les deseo éxitos en su programa y hasta luego.